Hola, bienvenidos a Ellas Dicen. Hoy vamos a hablar de felicidad, de si podemos vivir felices y exitosos. ¿Cómo podemos lograr ese éxito y ser felices al mismo tiempo? ¿Qué debemos cambiar para tener este objetivo? Son muchas preguntas alrededor de la felicidad y tenemos dos expertos de lujo que van a ayudar a resolver todas esas dudas. Así que síganos por redes sociales en @canalcapital y en www.conexioncapital.co. Ustedes pueden participar también en las líneas telefónicas que aparecen en pantalla. Y saludamos a todos los que están conectados a esta hora por el Facebook Live. Manden sus preguntas que aquí les vamos a transmitir a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Ana Luz Arias, ella es psicóloga, y Jaime Toro Gómez, médico especialista en neurología. Además, escritor del libro Cerebro del siglo XXI. Bienvenidos. Muchas gracias, Patricia. Qué rico tenerlos aquí, Jaime. Mire, según el Informe Mundial de la Felicidad del 2019, Colombia, con 6.125 puntos, está en octavo lugar entre todos los países de América Latina y el Caribe. Los colombianos se ubicaron en el puesto 43 a nivel mundial. Retrocedimos 6 puestos con respecto al informe del 2018, cuando Colombia se ubicó en el puesto 37 con 6.260 puntos. Colombia, de todas maneras, sigue siendo en general un país de gente feliz. Sí, ¿o no, doctor? Sí, seguramente que sí. Ana, los colombianos, a pesar de todas las dificultades que tenemos, ¿por qué somos tan felices? Porque nos hemos acostumbrado al estado en que hemos vivido y en ese mismo estado pues le hemos aprendido a sacar provecho y aprender a ser feliz en el estado en que nos encontramos. Doctor, país. ¿Qué significa felicidad? ¿Qué es una persona que dice yo soy feliz? Bueno, el tema de la felicidad es un tema que inicialmente se ha considerado medio superficial, no lo acoge mucha gente. Sin embargo, de la felicidad vinieron hablando hace mucho tiempo Aristóteles, Platón, Sócrates, y es un tema importante. En la actualidad es un tema que lo tratan las neurociencias, la psicología, la filosofía, y es muy importante. Es tan importante que ya han aparecido cátedras de felicidad, por ejemplo, en la Universidad de Harvard. Tiene una cátedra de felicidad, en la Universidad de Stanford, y hay varias universidades con especial interés por este tema de la felicidad. Es muy importante. ¿Y qué es ser feliz? La gente cree que ser feliz es tener dinero, ser poderoso, ocupar posiciones importantes, y eso no es la felicidad. La felicidad en realidad la relacionan más con las personas altruistas, con las personas que se dan a la gente, con las personas que comparten, con las personas generosas. Eso hace mucho más la felicidad con las personas resilientes, por ejemplo. Ser resiliente es con las personas flexibles. Todo esto es muy importante. O sea, en la medida en que yo doy, entre más yo doy, más feliz me voy a sentir. Más o menos así funciona la ecuación. Para mí es en la medida en que yo mejoro la relación conmigo misma, pues puedo generar felicidad, y cuando genero felicidad pues la puedo compartir a los demás. ¿Se puede programar el cerebro para ser feliz? Sí, el cerebro en realidad tiene algunas estructuras que son fundamentales en la felicidad. La corteza prefrontal es una de esas estructuras. Existe la amígdala, que es otra estructura muy importante, que es como el cerebro del cerebro. La amígdala es donde llegan los estímulos que lo pueden poner uno en peligro. Por ejemplo, me están atracando, la amígdala responde inmediatamente en forma urgente. Esa amígdala... Ese es como el botón de alarma. Ese es el botón de alarma. La amígdala la controla la corteza prefrontal, que es una estructura adelante del cerebro, en la región frontal, y esta controla la amígdala. Es decir, que si yo me dejo dominar de la amígdala y no actúa la corteza prefrontal, se produce estrés y se produce miedo y se produce problemas. Si la amígdala es controlada por la corteza prefrontal, se produce más estabilidad. Le dice, mire, por ejemplo, si me están atracando, usted no vaya a agarrarse con la persona que lo está atacando, entregue el celular porque corre peligro su vida.
Eso le dice la corteza prefrontal. Sí. La corteza prefrontal le habla a la amígdala. Pero ¿y uno cómo hace para, o sea, para que esas dos partes del cerebro se hablen y se comuniquen bien? Uno le puede hablar, uno le puede decir, hey, amígdala, pilas ahí, o hey... Pues es que a veces la amígdala secuestra la corteza prefrontal y entonces es cuando la persona entra en pánico y cuando la persona entra en estrés. Y cuando está pasando todo eso en el cerebro, entonces, ¿cómo puede uno...? No, el cerebro, pues lo importante ahí es que la corteza prefrontal regule la amígdala. Ese funcionamiento de la corteza prefrontal con la amígdala es muy importante para que usted pueda aliviar el estrés o las situaciones difíciles en las cuales se enfrenta. Por ejemplo, en el proceso de la resiliencia, la amígdala y la corteza prefrontal son fundamentales. ¿La resiliencia qué es? La resiliencia es la capacidad de adaptarse a situaciones difíciles. ¿Cómo me adapto a situaciones difíciles? Haciendo que la corteza prefrontal funcione en forma adecuada. Hacer que la corteza prefrontal regule esa amígdala y nos haga evitar el estrés y las situaciones difíciles. Bueno, Ana, ¿cómo hacer para que todo eso pase? O sea, ¿cómo hacer para que efectivamente podamos trabajar para ser más felices o para que la corteza y la amígdala, ahí estaba aprendiendo, se puedan comunicar bien y se puedan comunicar? En la medida en que tú desarrollas una buena relación contigo, eres consciente que tu cerebro es un computador. Una vez tienes claro que tu cerebro es como un computador, pues tienes que hacerle limpieza, formatearlo y hacerle mantenimiento. Entonces la técnica que yo utilizo es que si no dejamos espacios vacíos adentro para recibir cosas nuevas y dejarnos sorprender por la vida y por todo lo que tenemos para recibir, pues simplemente la basura que tenemos dentro la vamos a contaminar con lo que viene afuera y no vamos a poder ser felices. Pero cuando mantenemos limpieza mental, ¿sí? Como mantenemos el celular al día para poder recibir capacidad de almacenamiento e información, como hacemos con el computador, pues en la medida que lo logramos hacer con nuestro cerebro en esa misma dimensión, ya que hay tres cosas parecidas en el mundo. El cerebro, la internet y el universo son parecidos, ¿sí? Entonces hay que tener una relación con desarrollando poderes, pero para desarrollar poderes hay que dejarles espacios libres adentro para poder darle con todo lo que queremos sacar de nosotros. Doc, ¿cómo hacemos para trabajar, para poder ser más felices y que efectivamente esa corteza y esa amígdala puedan funcionar en pro de que seamos personas más felices? Bueno, yo venga y le cuento una cosa que es muy importante. Para llegar a la felicidad hay unos puntos que son claves. El psicólogo Ziegler, por ejemplo, habla del pensamiento positivo. Esto es muy importante. Pensar en forma positiva es clave. No proyectar situaciones trágicas a futuro es importante. Vivir el presente es clave y no recordar situaciones graves del futuro, traerlas al presente permanentemente también es importante. Pero pensar positivo, hablarle al cerebro positivo, a mí me va a ir bien, yo voy a estar bien, voy a ser exitoso. Eso es cuando uno lo lee, porque todos los libros de positivismo y de mindfulness, que es uno conectarse con el presente, le habla a uno de eso. Pero es que eso a veces es muy difícil cuando uno tiene mil problemas. ¿Sabes? Y cuando tiene muchas cosas. Patricia, es muy difícil cuando tú sabes y eres consciente, pero no lo manejas contigo, de que tienes cantidad de información adentro y no tienes espacio para recibir lo nuevo. Eso es lo que te genera el estrés. Mindfulness, ¿qué te dice? Libera con respiración toda la cantidad de información y contenido que tienes por dentro para que puedas recibir lo nuevo. Pero lo mismo la palabra lo dice, las odres viejas ensucian las nuevas. ¿Cómo voy a tener yo la capacidad de generar felicidad si no me la he generado a mí sacando tanta basura? Pero sabe que el doctor dice algo muy importante, que es el tema de los recuerdos. Yo creo que uno sí tiene, en la memoria le quedan a uno esos recuerdos como de cosas que fueron muy positivas o muy lindas en la vida, y uno apenas piensa en eso, efectivamente, eso le da a uno como un respirito. Y lo mismo cuando uno piensa en las cosas fatales que pasaron o que pueden suceder, yo creo que le da a uno mismo esa misma sensación. O sea, esos recuerdos tienen un poder impresionante. Bueno, eso es muy importante y vale la pena mencionar algunos aspectos del cerebro que regulan esas situaciones. Hay unas células
en el hipocampo, que es la zona de la memoria en el lóbulo temporal, que se llaman clics. Esos clics perciben situaciones trágicas, por ejemplo. Si aquí se produjera un terremoto o se produjera una tragedia en este estudio y uno queda vivo, esas células registran esa situación difícil y caótica y la va a recordar el resto de su vida. No lo olvida y lo recuerda con el sonido, con el movimiento, con los ruidos. O sea, tiene todo. memoria de mujer. Tiene una memoria que queda persistente ahí. Si usted pasa algo inadvertido, de pronto esos clics no lo registran. Si yo le digo a usted qué pasó hace 10 años en su casa, puede que no lo recuerde porque no es trascendental. Pero si yo le pregunto, ¿usted recuerda el terremoto de Armenia, por ejemplo? Y participó en esa situación, lo va a recordar porque esas células lo registran. Lo mismo pasa con situaciones agradables. Si yo recuerdo el día de mi matrimonio, recuerdo el día de mi primera comunión, recuerdo... Cuando nacieron mis hijos. Cuando nacieron mis hijos, recuerdo mi grado, recuerdo una cantidad de situaciones que impactan, que tienen una carga emocional importante y que hacen que uno lo pueda recordar. Pero así como recuerda las cosas agradables y buenas, recuerda también las difíciles. Si uno lograra borrar esos recuerdos malos, hay una película de eso, ¿no? Se manejaría toda la situación mejor. ¿Qué es lo que hace la resiliencia? La resiliencia lo que hace es tratar de adaptarse y de tratar de regular esos recuerdos malos que uno tiene. Hay otro punto en la felicidad que a mí me parece importante mencionar y es la flexibilidad. Las personas flexibles son más felices que las inflexibles, sin lugar a dudas. La otra cosa es que la felicidad, hay estudios recientes que han mostrado que la felicidad también se puede heredar. ¿Ah, sí? Sí, señora. ¿Y cómo se hereda la felicidad, se puede heredar la infelicidad? Pues el optimismo, por ejemplo. Okay. Una persona optimista es una persona más feliz. Ok, claro. Sin lugar a dudas, que una persona pesimista. Pero la felicidad también hay estudios importantes que han demostrado que usted puede heredar esos rasgos. Usted nace con una estructura genética determinada que le dice usted puede ser feliz. Y de acuerdo al ambiente, que es la epigenética, eso cambia. Es decir, puede hacerse más feliz o no ser feliz de acuerdo a las condiciones ambientales. Venga, y en ese orden de ideas, ¿la alegría o la felicidad también se contagia? Bueno, hay combiné dos cosas, una cosa es la alegría, otra cosa es la felicidad, pero eso también se puede contagiar, o sea, si uno está con una persona positiva, alegre, sonriente, eso también se le pega a uno, y si uno está con una persona bien amargada, eso se le pega. Todo lo recibimos a través de las células, ¿no? O sea, a través del estudio que nos hizo Bruce Lipton, de la biología de las células, todo lo grabamos a través de las células. Entonces, si yo decido ser una persona feliz, pues voy a irradiar eso a mi entorno. ¿Pero a mi entorno se le pega? ¿Se le pega? Hay cosas que se pegan. Por ejemplo, el altruismo, que el altruismo es importante dentro del concepto de felicidad. El altruismo se contagia. Si usted es altruista y usted tiene alumnos y usted les está transmitiendo ese principio o esa condición de ser altruista, eso se contagia, eso se pega, eso es importante. Por ejemplo, vivir entre gente positiva, entre gente alegre, entre gente que se divierte, que pasa bien, que está motivada, que disfruta de su trabajo, que disfruta de su familia, es bueno. Estar con ese tipo de personas es algo bueno, es algo que ayuda a ser feliz. Tenemos una llamada, Ana, dame un segundito porque tenemos una llamada y no quiero que se nos pierda. Carlos Blanco, hola, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué pregunta tienes? Yo quisiera preguntarle al señor neurólogo qué es cierto hay en la capacidad del cerebro de la autocomposición de alguna enfermedad, de algún diagnóstico para que haya autosanación. Ok. Como que si el cerebro puede además ayudarnos a curar una enfermedad. El cerebro se adapta a la enfermedad. Por ejemplo, una persona queda cuadriplégica. Uno se imagina que la condición de estar cuadripléjico es peor de lo que en realidad es. El cerebro se adapta a las diferentes condiciones. A usted le dicen que va a tener un cáncer y le parece que se acabó el mundo. Cuando lo tiene y cuando comienza a tratarlo, el cerebro comienza a adaptarse, se adapta y lo acepta. Y cualquier progreso que hace le parece maravilloso. Es decir, que el cerebro se adapta. No diría yo que se vaya uno a curar de cosas grandes,
Si a mí me diagnostican un tumor maligno del cerebro, no porque yo haga terapias y porque haga mindfulness o porque haga todas estas cosas, se me va a curar el tumor. Me voy a adaptar mejor y voy a aceptar la situación, pero no es que se vaya a curar. Pero yo creo que sí. Claro que ahorita vamos sí en un movimiento de tener la capacidad de desprogramar lo que ya nos han inyectado como software mentales, de abrirle los brazos a las enfermedades. Yo, por ejemplo, soy bioemocional, no creo en la enfermedad. Hace 10 años yo misma con mis propias técnicas terapéuticas y con el sistema de Henry Corbera de biodesprogramación, me lo trabajé primero a mí y lo descubrí que se cumplió y yo dije, no, esto funciona. Yo creo que... todo es la fe, todo es la fe y la capacidad. Mira, hemos tenido aquí en el programa y tuvimos a una paciente que prácticamente le dijeron, usted se va a morir en 2 meses. Sí. Y pues obviamente ella utilizó toda la parte médica, científica, todos los medicamentos, todos los tratamientos habidos y por haber que se podía hacer para curarse. Pero ella contaba que, digamos, su energía positiva y su, digamos, positivismo le ayudó muchísimo a salir al otro lado y sobre todo el entorno de ella, y era lo que decía el doctor, sí, el entorno que tenía, que era un entorno positivo y un entorno alegre y tal, le ayudó a ella muchísimo pues para poder salir al otro lado. A ver, ahí yo tal vez no estoy totalmente de acuerdo. Uno, mediante procesos psicológicos, de ajuste y procesos emocionales, logra aceptar la enfermedad. Pero usted no puede decir que con pensamiento positivo o con procesos emocionales, con, diga usted, meditación, con mindfulness, usted se va a curar de un Alzheimer, usted se va a curar de un Parkinson, usted se va a curar de un cáncer. Imposible. Lo que pasa es que lo va a aceptar. Lo va a aceptar y lo va a poder manejar mejor. Y eso es importante. Sin lugar a duda, ese manejo emocional es muy importante. Bueno, vamos a hablar ahora del éxito. ¿Cómo podemos en esta vida que es tan llena de estrés, de tratar de conseguir logros, de tratar de conseguir más y más y más dinero y tratar de conseguir más y más posiciones y tal, cómo podemos lograr tener un entorno feliz a pesar como de todas esas presiones exteriores que existen para tener que ser exitosos? A ver, el éxito no es tener plata, ni el éxito es tener poder. El éxito el éxito se relaciona con la inteligencia emocional en un 90%. Usted puede tener gente con coeficientes intelectuales altísimos y no ser exitosas. Sencillamente no, porque no tienen una inteligencia emocional adecuada. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la persona sociable, es la persona creativa, es la persona líder, es la persona que se intercomunica con la gente fácilmente y que es capaz de tener resiliencia, por ejemplo. Tantas palabras, o capaz de transmutar la experiencia, ¿sí? La capacidad de transmutar lo que estás viviendo y dejar de permitir que lo que ya pasó te siga queriendo estar permaneciendo ahí. Poder pasar la página. El exitoso tiene la capacidad de transmutar eso que es consciente, que lo persigue, para generar una nueva actitud ante lo que viene. Ana, frente a las redes sociales que hoy por hoy nos invaden tanto y que vemos en las redes sociales que todo el mundo es tan feliz, porque es que uno en las redes sociales, en Instagram, Facebook, uno ve que todo el mundo tiene amigos, que todo el mundo viaja, que todo el mundo es chévere, que hace ejercicio, que come sano, etcétera, etcétera. Y pues hay gente que ve esas redes sociales y dice, no, pero es que mi vida no, yo no soy tan feliz todo el tiempo como lo que se ve ahí. Lo que pasa es que en la medida en que nos comparemos con otras personas, pues vamos a estar o arriba o vamos a estar abajo. Pero siempre que trates de mantenerte en tu centro, en tu equilibrio, pues vas a estar feliz porque estás feliz contigo. Pero cuando ya entramos a compararnos, siempre pues nos salimos y nos metemos ahí al game, al juego de lo que el mundo quiere que vivas. Que yo sea, sí, exacto. Y terminas convirtiéndote en eso. O sintiéndote frustrada porque no lo eres. Exacto. Tenemos otra llamada, Orlando Rincón. Hola, buenos días. Gracias, buenos días. Muy buenos días, bienvenido, ellas dicen. Muy amable. Bueno, muy interesante el tema. Hace poco ingresé
en otros programas he querido participar, pero hoy fue el día. No, solo que yo creo que la felicidad es un estado de conciencia. No todos nacemos con las condiciones de ser felices. En mi caso, a mis 7 años, yo ya no tenía un padre porque hubo una separación. Eso me marcó durante un periodo, hasta la época del bachillerato quizá, donde faltaba esa parte afectiva. Mi madre también viajó a otra ciudad para poder conseguir recursos, quedamos con la abuela, entonces son condiciones que nos afectan en ese estado emocional y de alegría y felicidad, pero con el tiempo eso se puede superar. Yo creo que por eso digo que es un estado de conciencia, porque así como tenemos la conciencia de qué está bien hecho y qué está mal hecho, nosotros tenemos la libertad de ser felices también, ¿no? O de ser malos o buenos. Entonces yo he vivido la experiencia de ser feliz aún solo. Yo hace poco me casé, soy un hombre de 55 años, viví más de 25 años solo, y en esa soledad yo creo que pude reflexionar mucho sobre ese estado de la felicidad. En la actualidad estoy casado y pues como es natural me casé con otra mujer ya madura, con unas experiencias de vida diferentes a las mías, y hemos chocado en muchos aspectos y es muy difícil lograr, entre comillas, esa felicidad de pareja completa. Yo estoy feliz cuando me siento contento con el entorno a pesar de las circunstancias adversas. Orlando, muchísimas gracias por la llamada, y yo creo que podríamos resumir la experiencia de Orlando, en decir, las personas pueden escoger, a pesar de tener dificultades y a pesar de tener adversidades, pueden escoger ser felices. O transmutar la experiencia, así como somos energía y la energía se transmuta también, pues hagamos lo mismo con nosotros mismos. En vez de victimizarnos de que mis padres me abandonaron, pues sentirnos con honores porque fuimos elegidos para pasar esa experiencia, para atravesarla. Entonces fuimos elegidos para vivir tipos de experiencias diferentes a otros, y en vez de decir, wow, lo tuve que vivir de manera muy dolorosa y ya la pasé, no. Orlando, te felicito, te admiro porque lograste transmutar eso, y en vez de sentirte víctima, pues estás asumiendo y estás diciendo, lo logré porque mira dónde estás. Ustedes están haciendo un hit en este programa, tenemos muchas llamadas. Está María Fernanda con nosotros en la línea. Hola, María Fernanda. Hola, buenos días, ¿cómo están? Me parece interesantísimo el programa. Muchas gracias. Bueno, yo pienso lo siguiente, que sí es importantísimo el pensamiento positivo, esa parte emocional que debe uno estarse uno mismo transmitiendo y transmitírsela a los demás. Yo, por ejemplo, fui operada hace 6 meses de un tumor en la cabeza, Dios gracias me fue perfecto, y emocionalmente he estado bien, me siento súper bien, me siento ya prácticamente sana, total, pero también tengo algunas dificultades para superar algunas emociones. ¿Y cómo hago o cómo hace uno para sentirse muy positivo, de pronto estar rodeada de alguna persona muy negativa? ¿Qué hace uno para eso, para meterle a su cabecita ese pensamiento positivo sin que esa persona se lo transmita a uno negativamente los pensamientos? Ok, María Fernanda, muchas gracias, y pues yo creo que la pregunta es efectivamente lo que estamos hablando, las personas negativas, cómo podemos, digamos, bloquearlas, o cómo podemos hacer que esas personas no nos afecten tanto, doctor. El ideal es rodearse de personas positivas y de rodearse de gente que uno logre ese pensamiento positivo y que uno se repita todos los días, que usted se repita todos los días: yo voy a ser exitoso, me va a ir bien, voy a superar mi enfermedad. Eso es bueno.
Eso sin lugar a duda lo fortalece y lo hace sentir mucho mejor. Pero algo que es muy importante también y que me parece que debemos mencionar es que existe otro núcleo en el cerebro que es clave, que es el núcleo accumbens. ¿Cómo? El núcleo accumbens. Espere que yo estoy tomando nota aquí en todo. Bueno, el núcleo accumbens es el núcleo de la recompensa. Cuando usted, por ejemplo, asiste a un concierto bellísimo, como el que acaba de pasar, el de la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigido por Sir Simon Rattle, y usted se siente feliz, el cerebro, mediante ese núcleo accumbens, se siente recompensado. ¿Qué pasa con los niños en el colegio? Para que sean más felices y exitosos, que es uno de los temas de este programa. El niño, si usted lo recompensa, se activa el núcleo accumbens. Es decir, si el niño se siente motivado, si el profesor lo recompensa, le dice usted está haciendo las cosas bien, lo motiva, lo entusiasma con lo que está haciendo, ese núcleo accumbens se activa positivamente y desarrolla nuevas conexiones. Es importantísimo. Si usted ese núcleo accumbens lo activa negativamente, pues se pierde todo esto. De ahí que en los procesos educativos, para lograr niños más exitosos, más creativos, hay que activar ese núcleo accumbens con pensamientos positivos, con motivación, con recompensa, recompensando las cosas buenas que uno hace. Eso es muy importante, el reconocimiento. El reconocimiento es importante para que usted se sienta bien y se sienta feliz. Entonces, el reconocimiento en los trabajos, el reconocimiento a los estudiantes, el reconocimiento a los empleados de una empresa es importantísimo, es clave para que la persona se sienta bien. Si tiene ese reconocimiento, pues se va a sentir muy bien. Y ahí está, es un núcleo muy pequeño del cerebro que se llama el núcleo accumbens, que es el núcleo de la recompensa, que es fundamental. Para ir redondeando, ¿cuáles serían, digamos, los consejos o los hábitos diarios que debemos tener en nuestro diario vivir para tratar de ser más felices y efectivamente poder combinar ese éxito con la felicidad? Asumiendo la responsabilidad de lo que estoy viendo fuera de mí. Porque todo lo que yo veo, y le respondo a la persona que llamó, todo lo que yo veo negativo en otra persona, yo lo tengo. Hasta que yo no reconozca eso en mí, siempre me voy a sentir víctima de esas personas. Pero cuando yo busco la manera de identificar primero en mí y pedir que eso sane en mí antes de creer que sane en ella, pues voy a lograr ese cambio positivo, porque asumo la responsabilidad de mi vida y no veo en los demás que son personas que me persiguen o me están causando algún malestar. No, aprendamos a transmutar la experiencia, aprendamos a generar una actitud de cambio frente a la percepción de afuera. Y doctor, yo no lo puedo dejar ir a usted de este programa sin que nos dé un consejito de cómo podemos programarnos para ser resilientes, para tener resiliencia. Bueno, a ver, uno de los principales puntos para ser resiliente es el pensamiento positivo, sin lugar a dudas. Pensar positivo es importante. Rodearse de gente positiva, de gente buena, que lo ayude a uno a ese pensamiento positivo es muy importante. La otra cosa es reconocer sus fortalezas y sacarlas todos los días. Si yo tengo una determinada fortaleza, la debo mostrar. Pero me la digo, o sea, yo soy inteligente, yo soy poderosa, yo soy fuerte. Me lo digo todos los días en el espejo. Exacto. Sí. Okay. Pensar en el presente. El cerebro tiene otra situación, y es que aproximadamente un 45 o 47% del tiempo está disperso. No está enfocado en lo que está trabajando, sino está disperso, y ese tiempo lo utiliza pensando a veces en problemas, en situaciones difíciles, en recuerdos malos. Eso, por ejemplo, hay que tratar de evitarlo, sin lugar a duda. Evitar situaciones difíciles atrás las puede uno recordar, pero no estar persistentemente pensando en cosas difíciles. Y exponerse a situaciones placenteras es importante, y traer, como tú decías, recuerdos agradables es también muy importante.
pues se nos acabó el tiempo volando. Muchísimas gracias a ustedes dos por acompañarnos. Tenemos que hacer muchos más programas. Muchas gracias por acompañarnos. Yo me despido. Síganos en nuestras redes sociales. Despido rapidito porque me van a regañar. Pueden seguirnos a través de @canalcapital y además pueden ver toda nuestra programación en www.conexioncapital.com. Nos vemos mañana. Me estaba cortando hace rato. Muchas gracias. Es que la llamada es...